Buenas tardes, mis hermanos. En estos días he estado reflexionando sobre una cosa muy importante que tenemos los cristianos, y yo diría que es el arma fundamental que tenemos nosotros, y es la oración. Y me estuve preguntando, ¿no? Hemos hablado de varias cosas en la iglesia aquí, pero nunca he escuchado, ¿no? A lo mejor se ha tocado un día que no he venido o cualquier cosa de esa, el tema de cómo orar, cómo un cristiano debe orar. Y entonces, al hacer esa reflexión y al hacerme las preguntas, busqué en la Biblia, ¿no?, cómo un cristiano debería orar y cómo es que uno debe hacerlo, ¿no? Y estuve viendo que, como les decía, que es el arma que tenemos nosotros los cristianos para enfrentar todas las cosas. Es la comunicación directa que tenemos con Dios. Es la que nos dio a través del Señor Jesucristo, nos da la posibilidad de comunicarnos con Él. Y en la Biblia, es decir, orar no es esquemático. Orar es una oración abierta, pero sí tiene pautas que hay que cumplir. Según en Mateo, Jesús nos explica la forma o una de las formas correctas de orar. En Mateo del 6 al 13, Mateo 6 del 9 al 13, nos enseña un modelo de los aspectos que debe tener un creyente a la hora de hacer una oración. Lo primero es reconocer a Dios como Padre y santificar su nombre. Cuando dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Fijémonos aquí que lo primero que hace Jesús es reconocer a Dios como Padre. Luego santifica su nombre, luego santifica el nombre de Dios y luego demuestra el interés del reino de Dios, llamándolo a su reino. Esto es para hacer valer el poder de Dios entre el pueblo, para destruir las obras de Satanás, sanar a enfermos, salvar los perdidos, promover la justicia y derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Luego reconoce siempre la voluntad de Dios. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí nos enseña a reconocer siempre la voluntad y el propósito de Dios y la importancia de este en nuestras vidas y en la de nuestras familias. La petición de necesidades diarias, cuando nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. La oración debe incluir petición con respecto a las necesidades diarias de quien ora. El perdón. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Aquí nos enseña a que hay que pedir perdón por las cosas que hacemos, los pecados que cometemos a diario, porque como sabemos no somos seres perfectos y tenemos en nosotros la humanidad. Pero también sabemos que tenemos que aprender a perdonar, que eso demuestra la humildad. Saber perdonar como lo hacía Jesús. La protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder de la gloria por siempre jamás. Aquí nos recuerda que tenemos que pedir protección en la oración contra los poderes de Satanás y sus propósitos contra nosotros. La oración primeramente tiene que tener actitud, la oración tiene que ser sencilla y sin espectáculo. Es decir, en Mateo 6, del 5 al 8, nos dice que debe ser sin ostentación. Jesús nos advierte no orar para ser visto ni con vanas repeticiones. Recomienda orar en privado, lo que no quiere decir que no se pueda orar en comunidad, sino que lo que se condena es ser ostentoso en la oración. Es decir, hacer una oración como para ganar el pueblo, como que está siendo ostentoso en ese momento, ¿no? En Marcos 11:24 y Santiago 1, del 6 al 7, nos dice que tiene que ser con fe y confianza. Todo lo que pediremos orando, créelo y lo recibiráis. Pedir con fe, no dudando. En 1 Juan 5:14, conforme a la voluntad de Dios. Siempre se debe orar conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos algunas cosas conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. En Lucas 18, del 1 al 8, y en Tesalonicenses del 5 al 17, dice, con persistencia. En la parábola de la viuda insistente, era necesario orar y siempre y no desmayar. Orad sin cesar. En Filipenses 4 al 6, con acción de gracia.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. En Juan nos dice que siempre se debe orar en el nombre de Jesús, ya que Él es el intercesor entre Dios y nosotros. En Romanos, con ayuda del Espíritu Santo, a la vez que oramos y en ocasiones no tenemos nada más que orar o no sabemos nosotros, teniendo necesidades, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar que el Espíritu Santo, o debemos saber que el Espíritu Santo puede interceder por nosotros ante Dios y empezar a orar en el Espíritu. En Marcos 11:25, la oración tiene que tener el perdón a otros. Antes de orar, perdona a quien con quien tengamos algo en contra. En Lucas 18, del 9 al 14, nos dice que tenemos que orar con humildad. La parábola del fariseo y el publicano. Dios prefiere la humildad ante todo. La oración debe tener 4 aspectos fundamentales. Una es la adoración, otra es la confesión, otra es la acción de gracias y otra es la súplica. Estos son 4 aspectos que debe tener cada vez que oremos. También hay un tema más profundo que más adelante quisiera que los pastores nos aclararan esos temas o profundizaran más, que ellos tienen más conocimiento que nosotros de la palabra, que son los tipos de oraciones, porque no existe un solo tipo de oración, existen varios tipos de oraciones que la Biblia nos deja saber. Entre ellos, por mencionarlo, está la oración de adoración y alabanza, la acción de gracia, la de confesión, la de petición, intercesión, oración de lamento, oración de consagración, oración comunitaria, oración silenciosa, oración en el Espíritu, oración de bendición y oración de guerra espiritual. Cada una de estas oraciones se intercalan unas con otras y muchas veces oramos y hacemos ligas de ellas, pero es importante saber en qué consiste cada una y cuáles son los pasos para hacer cada una en cada momento. Hermanos, la oración debe tener varios aspectos esenciales, según lo que hemos estudiado. Como hemos podido ver hasta ahora, no hay una sola forma de orar. Solamente tenemos que sin rendirnos a Dios en el Espíritu y Él nos guiará en oración. Que Dios los bendiga. Amén.